Los soberanos otomanos del Próximo Oriente dejaron un legado arquitectónico y cultural que perduraría tanto como el de romanos y griegos. El pintoresco reino de los otomanos abarcó periodos de conflicto como las cruzadas. Las grandes migraciones de los turcos selyúcidas. El periodo de dominación sobre gran parte del mundo conocido y las grandes sublevaciones del siglo XIX. El final definitivo del Imperio Otomano fue durante la Primera Guerra Mundial. Pero antes de que los pueblos otomanos alcanzaran importancia, existieron grandes civilizaciones en la región conocida hoy como Turquía. Se cree que la fabulosa ciudad de Tron, lugar de la legendaria guerra de Troya, como se describe en la Ilíada de Homero, estaba situada en Troas, en la Anatolia turca. La región no está solo saturada de historias griegas, sino que mantiene fuertes lazos con la Roma imperial. Tras dividirse el Imperio Romano en Oriente y Occidente, en el tercer siglo después de Cristo, el emperador Constantino fundó Constantinopla, hoy Estambul, donde estaba la antigua Bizancio. Y cuando Roma cayó en el año 476 después de Cristo, la ciudad heredó su hegemonía como capital del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino se mantuvo durante casi un milenio y alcanzó su esplendor bajo el poder de los otomanos. El Estado otomano fue fundado por Osmán I Gazi, que gobernó sobre un pequeño estado fronterizo en la Anatolia occidental durante el primer cuarto del siglo XIV. El origen de este estado se encontraba en las estepas de Asia Central, donde vivían las tribus nómadas de Turkamán. Entraron en la historia como refugiados, huyendo hacia Occidente para ocupar las tierras y adelantándose a las grandes migraciones de los mongoles. La tribu Kayí, que dio lugar al Imperio Otomano, era solo una de esas tribus guerreras que huían de Turquistán hacia Asia Menor, pero fue la que triunfaría y gobernaría sin interrupción durante los siguientes 600 años. El arquetipo clásico de formación era el de un estado gazi. Era un estado fundado y extendido por los gazis que luchaban por la fe islámica en las fronteras del mundo islámico y contra el cristianismo. Por otra parte, yo no diría que los otomanos creían en sí mismos, pero puede decirse con certeza que tenían la habilidad de aprovecharse de las divisiones de sus vecinos.
especialmente en el periodo de formación, en los siglos XIV y XV. Al principio ocuparon una posición central. Por un lado, contra otros turcos a su retaguardia, y por otro lado, contra unos Balcanes política y socialmente fragmentados. Es decir, el mundo medieval balcánico. Conquistaron los Balcanes en el siglo XV, no en calidad de conquistadores musulmanes, sino como un grupo más de los que entraban en el gran juego de relaciones políticas de los Balcanes. Es un gran error mirar el pasado desde la perspectiva del siglo XX. Por un lado los otomanos y los turcos, y los serbios y los gobernantes bosnios por el otro. Los soberanos serbios de este periodo se emparentaron con la dinastía otomana, formaron alianzas con ellos para reforzar sus propias posiciones, pero al final fueron superados por mejores jugadores y elementos más potentes. Después de 1453 tenemos ya el clásico y casi universal imperio islámico formándose a sí mismo. La vida de estas tribus gazi se basaba en la guerra y en el pillaje. Y después de asaltar el importante centro musulmán de Bagdad, en el año 1055 después de Cristo, avanzaron por la Anatolia oriental, invadiendo territorios pertenecientes al poderoso imperio bizantino. A mediados del siglo XIII, Anatolia oriental estaba casi por completo en manos de los gazi turcos. Osmán sacó partido de la debilidad inherente a los bizantinos y se aseguró el botín mediante la invasión del territorio cristiano. Otros gazis se unieron a él y su imperio creció. Las conquistas de Osmán en Anatolia fueron coronadas con la de la capital de la provincia, Bursa, por parte de su hijo Orhan. Esto supuso el control de los otomanos sobre los sistemas administrativos, financieros y militares bizantinos. Y así comenzó la tradición otomana de expandirse por la fuerza a costa de los estados cristianos. Hacia el año 1400, como resultado de las conquistas otomanas, solamente Macedonia y Tracia estaban directamente bajo gobierno bizantino, y el propio imperio se había convertido en un vasallo otomano. Todo lo que quedaba ahora era conquistar la capital, Constantinopla. La transformación del Principado otomano en un vasto imperio que cubría Europa suroriental, Anatolia y el mundo árabe se llevó a cabo en 3 significativas campañas entre los siglos XIV y XVI. La más importante de las cuales fue el saqueo de Constantinopla en 1453. Después del año 1453 ya tenemos el clásico y yo diría casi universal imperio islámico formándose a sí mismo, el cual tiene un equipo de fuerzas armadas brillantemente organizadas, basadas en una estructura institucional que las mantiene, un impuesto base igual a las exigencias que impone la máquina de guerra otomana y una serie de soberanos incomparablemente brillantes que iban sucediéndose a lo largo del final de la Edad de la Expansión, del final de la Edad Clásica, del final del siglo XVI. Después de que el éxito de las campañas se extendiera hasta el Danubio, el sultán Mehmed II, conocido más tarde como el Conquistador, dijo a sus ministros que el imperio nunca estaría seguro hasta que Constantinopla estuviera en manos otomanas. Procedió a la captura de la capital bizantina y le cambió el nombre por el de Estambul. Coronando las colinas con mezquitas y palacios, como el famoso Palacio de Topkaki, el cual todavía domina sobre la moderna ciudad de Estambul.
La captura por parte de los otomanos de la primera capital bizantina infundió terror y desconfianza a la Europa cristiana. El Islam tenía ahora un pie en Europa y otro en Asia. Las conquistas posteriores al siglo XVI significaron el avance del imperio en el territorio cristiano, hasta alcanzar su apogeo bajo Solimán el Magnífico. Los logros del Imperio Otomano fueron enormes. Poseían el ejército más organizado, equipado y eficiente de aquel tiempo, lo que les llevó a la expansión del Estado. Era el imperio más poderoso de su época. Para hacernos una idea de la extensión del imperio, hay que decir que gobernaron sobre toda la moderna Europa del Este, así como en Siria, Líbano, Egipto, Libia, Túnez y Argelia. Fue el imperio más grande y poderoso de su tiempo y consiguieron atemorizar el espíritu de la Europa cristiana. En tiempos de Solimán, el imperio en sí mismo era el estado más avanzado del mundo. Las ciudades eran grandes, tenían buen alcantarillado, bibliotecas, universidades, y el Estado estaba organizado. La burocracia era sólida y organizó con eficiencia una población de más de 20 millones de personas, lo cual era mucho para el siglo XVI. En el Imperio Otomano había muy pocas sublevaciones y era relativamente estable. La adición de las tierras árabes transformó el imperio, que pasó de ser un estado gazi a un califato islámico. Solimán llegó a ser conocido como el protector de las ciudades santas Medina y la Meca, y se le llamó Padasha, Shah de los Shahs. La flota turca estaba considerada como la más poderosa del Mediterráneo, rivalizando incluso con la armada veneciana. Dos siglos de conquistas y expansiones continuas transformaron el Imperio Otomano en el mayor de su época. El ejército del sultán estaba bien equipado. Uniformado con armaduras, sus trabajos en metal eran famosos en todos los ejércitos de Europa. La sociedad del Imperio Otomano estaba firmemente subordinada al sultán, quien ostentaba el poder absoluto sobre los hombres y recursos del imperio. Toda la autoridad suprema residía en un solo hombre. La sucesión en el Imperio Otomano era inusual, ya que ésta no recaía necesariamente sobre el primogénito, sino que tal elección era una decisión divina. Durante los siglos XV y XVI,
Cuando los príncipes cumplían 12 años eran enviados a lejanas regiones del imperio para que aprendieran los asuntos del gobierno provincial. Y generalmente, el hijo que llegaba primero a Estambul tras la muerte del sultán era quien heredaba el título. Mehmet el Conquistador promulgó una ley secular sultánica de fratricidio, el kanuname, inspirada en una antigua costumbre turca. La primera tarea del nuevo sultán era ordenar la ejecución de sus hermanos. Esta ley pretendía proporcionar estabilidad asegurando una única línea de sucesión y previniendo guerras civiles por odios de sangre entre los herederos. La conjunción de gobernantes poderosos y de una fuerte infraestructura estatal en términos burocráticos, fuerzas militares y estructura social favoreció y armonizó con este modelo de fuertes gobernantes, modelo que es casi único en la historia de Oriente Medio y que estuvo vigente durante un larguísimo periodo de tiempo de 2 siglos y medio, es decir, desde la Alta Edad Media hasta principios de la Edad Moderna. Una vez entramos en la época de finales del siglo XVI, lo que podríamos llamar una época de sultanes débiles o incompetentes, entonces reaparece el patrón clásico. La infraestructura, la estructura institucional del Estado, de la burocracia e incluso de las fuerzas militares, las cuales sufrieron una revolución en este momento. Yo resaltaría principalmente la burocracia financiera, la parte menos apreciable para un observador, pero con mucho la más significativa a la hora de mantener unido el imperio, aumentar los ingresos e idear estratagemas para la supervivencia y continuidad del Estado durante los siglos XVII y XVIII. La sociedad otomana estaba dividida en clases claramente definidas. Y en pocas palabras podemos señalar 2 grandes grupos, los gobernantes y los gobernados. En terminología turca se les denomina los askari y los rea, lo que se traduce literalmente como los militares y los súbditos. La espina dorsal de los askari estaba formada por los deushomi, jóvenes campesinos cristianos recogidos de los pueblos del imperio a modo de impuesto. Llevados al palacio de Topkaki en Estambul, sin poder volver a ver a sus familias, los muchachos sufrían un entrenamiento largo y arduo, bajo una estricta disciplina. La educación implicaba la conversión a la fe islámica, saber leer y escribir en turco, árabe y persa. Y lo más importante de todo, una completa obediencia y lealtad al sultán. Esto era absolutamente primordial, y todos los deushomi aprendían que la bendición más grande que podían recibir era morir al servicio del sultán. Los deushomi crearon un cuerpo profesional de hombres altamente preparados y leales, que carecían de todo lazo familiar. Dedicados al servicio del sultán y a pesar de su categoría de esclavos, disfrutaban de una inmensa riqueza y poder como élite de la clase gobernante otomana. Se seleccionaba a los muchachos más brillantes y mejor dotados para el servicio en el interior del palacio del sultán, en lo que se llamaba su núcleo interno, y recibían un entrenamiento especial separados de los demás. Los mejores llegaban a constituir su séquito personal. Nunca eran más de 39, y este era el rango más alto al que un deushomi podría aspirar, además de poder llegar a ser el gran visir, que era elegido de entre estos 39 y que se convertía en la mano derecha del sultán. La mayoría de los deushomi, de los que se reclutaban hasta 3000 a la vez, abandonaban los límites de palacio para desempeñar un servicio en el exterior y se convertían en instrumentos del gobierno provincial, los genízaros o guardia montada del sultán. Los genízaros, oficiales del ejército, fueron de vital importancia en la continua expansión del Imperio Otomano.
En un principio se creó este cuerpo con los prisioneros de guerra del sultán, que habían sido capturados en la toma de Adrianópolis en 1369 y se convirtieron en la base del ejército otomano. Eran muy temidos por los ejércitos cristianos de Europa, y el éxito de las conquistas otomanas se debe realmente a la existencia de estos genízaros tan bien equipados y organizados. Aunque los genízaros no podían contraer matrimonio, se les compensaba con un gran poder. Eran los responsables de la salvaguarda de los derechos de los musulmanes y solo tenían que rendir cuentas ante el sultán. Formaban las leales tropas de guerra del sultán y en tiempos de Solimán eran casi 14.000, jugando un papel muy importante en un imperio en constante expansión. Para aquellos musulmanes de nacimiento, el único camino hacia la clase gobernante de los askari era convertirse en un miembro de la ulima, la institución de los sabios. La ulima la constituía un grupo de hombres doctos, educados en instituciones musulmanas, y de allí salían los eruditos, profesores, abogados y jueces del Imperio Otomano. Su trabajo consistía en propagar por el imperio la fe islámica y hacer cumplir las leyes y enseñanzas religiosas. Ser miembro de la ulima conllevaba la ventaja fiscal de estar exento de impuestos, pero no tenían la misma autoridad y prestigio que los genízaros. Por debajo de las clases gobernantes de los askari estaban los reea, el brazo productivo de la sociedad otomana, que mantenían con los impuestos a la aristocracia. Concretamente, los reea eran los musulmanes que pagaban los impuestos y eran despreciados por los askari. Generalmente eran campesinos pobres y analfabetos, que no podían jamás aspirar a estar entre los askari, y se pretendía que la distinción entre los dos fuera absoluta. Los askaris guardaban celosamente su posición privilegiada y contaban con el sultán para mantener la línea divisoria entre ellos y el resto de los súbditos. Así se separó claramente a los reea de los askari mediante leyes que regulaban su vestimenta y mediante la prohibición de que los reea montaran a caballo o llevaran espadas. Por debajo incluso de los reea estaban los zinis, quienes constituían la capa más baja de la sociedad otomana. Eran campesinos no musulmanes o nómadas errantes y económicamente estaban en mayor desventaja ya que soportaban impuestos adicionales. En la sociedad otomana, el Estado y el sultán eran lo más importante. La extensión del Islam era el asunto principal, así que no importaba quién era quién o de dónde venía, sino que lo importante era la utilidad de una persona para la continuación del Estado. Así que los miembros del ejército eran importantes porque defendían el imperio y lo extendían siempre más allá. Incluso el campesino era importante porque proporcionaba alimentos. No importaba que fuera simplemente un campesino, y no importaba la religión que uno tuviera, con tal de que no contraviniera directamente la fe musulmana. Las únicas personas que eran realmente despreciadas eran los gitanos y los nómadas, porque no proporcionaban absolutamente ninguna contribución al Estado o sociedad. La religión era un aspecto importante de la vida otomana. Las creencias en el Imperio Otomano no eran normales en su época, ya que practicaban una gran tolerancia religiosa. Por supuesto, la mayoría de aquellos que vivían en el imperio eran musulmanes, o por nacimiento o por conversión, pero también había minorías de cristianos ortodoxos, judíos, armenios y otros. Solamente la Iglesia Católica Romana estaba absolutamente discriminada. Las distintas religiones estaban organizadas por unas comunidades legalmente reconocidas llamadas mijos, y sus miembros eran libres para vivir de acuerdo con sus propias costumbres y tradiciones, mientras éstas no contravinieran al Estado. El Estado otomano era multiconfesional y multiétnico.
La religión de la dinastía de la clase gobernante era el Islam, aunque en los inicios de la historia el Estado tendía a veces hacia la heterodoxia, la cual fue más tarde rechazada con firmeza. La población estaba totalmente mezclada. No hay duda de que en los primeros 150 años del imperio, la mayoría de la población no era musulmana, especialmente en los Balcanes. Más tarde, a través de la migración, la conversión y especialmente la conquista de las así llamadas provincias árabes, Egipto, Siria y más tarde Irak, la balanza se inclinaba mucho más hacia el componente musulmán del imperio, demográficamente hablando. El estado de la población no musulmana estaba gobernado por las leyes islámicas acostumbradas. Para ponérselo más difícil, tenían ciertas desventajas que afectaban a su situación tributaria, su posición social o su incapacidad para casarse. Por ejemplo, un musulmán otomano podía casarse con una mujer cristiana, pero no al revés. También existían otros impedimentos que variaban de un siglo a otro, y en realidad, en muchos casos, de un reino a otro. De todos modos, a pesar de esta indulgencia religiosa, la fe islámica estaba fielmente protegida en el imperio por la Sharia, la ley islámica sagrada. La Sharia era de capital importancia en el sistema de vida otomano y proporcionaba el único control del poder del sultán. Incluso la expansión del imperio dependía de la Sharia. El Corán establecía que tenían el derecho sagrado de extender el territorio musulmán por las tierras no musulmanas. La vida diaria de los miembros de la sociedad otomana estaba basada en torno a la religión, y esto era fundamentalmente por la aplicación de la Sharia, la ley islámica. Se consideraba que el seguimiento de la Sharia era más importante que la lealtad al sultán. El día estaba regulado por las oraciones hacia la Meca. En efecto, la llamada de la mezquita llegó a ser el reloj, y todos sacaban sus esteras de oraciones cara al este y rezaban al menos 4 veces al día. El seguimiento de este régimen era muy importante. Sin embargo, debe recordarse que no todos los habitantes del Imperio Otomano eran musulmanes, y había una tolerancia considerable hacia los no musulmanes. Desde luego, las enseñanzas de la ulima intentaban convertir a la mayor cantidad de población posible al Islam. Pero los que deseaban permanecer fieles a su propia fe no eran perseguidos como lo eran en otros países de aquel tiempo. Con la llegada del segundo conquistador en 1451, podemos empezar a hablar de un absolutismo sultánico. Aunque incluso allí, a pesar del poder del soberano, de su absoluto poder sobre su propia casa, hombres y sirvientes, y a pesar de su incontestado papel como soberano del Estado, a pesar de todo ello, se encontraba limitado en lo que podía o no podía hacer por la ley islámica, la Sharia, y por las leyes acostumbradas. La vida familiar en el alto periodo turco, que abarcó desde 1453 hasta 1600, era sencilla. Había unas pocas familias poderosas, ya que no era una aristocracia hereditaria, y el jefe de la casa tenía autoridad absoluta sobre todas las generaciones bajo su techo, que podían ser 2 o 3. Nadie en la familia podía comer con el jefe de la casa, a menos que estuviese invitado, y nadie podía dar un bocado hasta que él no hubiese empezado. Ni siquiera sus hijos podían sentarse en la misma habitación que él sin su permiso. Este respeto por los mayores era muy importante en la sociedad otomana, hasta el punto de que la desobediencia a los padres estaba considerada como un crimen similar al del asesinato o la deserción.
La madre gobernaba sobre las mujeres de la familia y los hijos varones hasta su circuncisión, que generalmente era a los 7 años. Las mujeres eran figuras secundarias en la sociedad otomana, al igual que en todas partes de Europa en esa época. Se disuadía a las mujeres de salir de casa y si lo hacían debían regresar al atardecer. Corría a cargo de la madre el organizar la boda de su hijo varón. Los hijos varones eran muy deseados y la infertilidad en una mujer era lo peor que le podía suceder. La madre concertaba la boda de su hijo yendo a casa de la futura novia y si ella estaba de acuerdo, hablaba con la madre de la muchacha sobre el porvenir. Esta última raramente ponía alguna objeción, ya que se alegraba de poder casar a su hija lo antes posible, puesto que era algo deseado desde el momento de su nacimiento. Las muchachas se casaban generalmente a los 12 años. Ni el novio ni la novia tenían nada que decir con respecto a con quién se iban a casar, y a menudo no se veían hasta después de una larga ceremonia matrimonial. En la sociedad otomana, los hombres podían tener hasta 4 mujeres a la vez y concubinas, siempre que las mantuvieran en casas separadas, mientras que las mujeres solamente podían tener un marido. Del mismo modo, un hombre podía divorciarse de su mujer con el simple comentario: «Me divorcio de ti». Pero para una mujer era casi imposible divorciarse de su marido sin su consentimiento. Los hombres del Imperio Otomano llevaban una vestimenta muy elaborada. Consistía en unos pantalones bombachos con una camisa y un dolmen, un fajín alrededor de la cintura. Y si era rico, un caftán con calcetines de piel, zapatillas y un turbante. La barba no era obligatoria, pero la mayoría de los hombres de aquel tiempo la llevaban. La vestimenta de las mujeres venía determinada por su posición social. Las campesinas llevaban pantalones largos hasta los tobillos, un blusón largo y normalmente iban descalzas. Las mujeres de un nivel más alto llevaban vestidos más elaborados, a base de pantalones cubiertos con un blusón de gasa ribeteado con bordados, un chaleco abotonado ceñido con mangas largas y un caftán largo y cerrado en los tobillos, sujeto con un cinturón. Las mujeres llevaban tantas joyas como les era posible, generalmente todo lo que poseían, y las pobres llevaban monedas de oro en sus pañuelos, lo que representaba toda la riqueza de la familia. El comercio era extremadamente importante para el Imperio Otomano. En primer lugar, creo que sería correcto decir que el Imperio Otomano, tal y como se desarrolló, llegó a ser una economía de mando. Los precios se fijaban desde el poder central. El gobierno central controlaba lo que se podía importar y exportar, y el Estado procuraba proporcionar facilidades, protección y salvoconductos a los mercaderes que venían al imperio desde el exterior. Al principio, lo que fue una concesión de privilegios por parte del sultán hacia lo que se consideraba como elementos externos más débiles e inferiores, fue lo que introdujo mercancías necesarias para el comercio, por ejemplo, plomo y estaño de Inglaterra, que eran muy valiosos para los otomanos como munición para la guerra que mantenían en Europa Central. Y por supuesto había un comercio de exportación que solo se desarrolló realmente a finales del siglo XVIII, orientado hacia productos de exportación tal y como se entendía en términos de imperialismo europeo: tabaco, algodón procedente de Egipto y mercancías de este tipo. Las propias rutas comerciales eran antiguas rutas preotomanas, y dentro del vasto imperio otomano, las principales rutas comerciales iban desde Estambul, a través de Anatolia, hacia Persia y el lejano oriente. En los Balcanes, desde Estambul hasta la costa occidental del Mar Negro y hacia Polonia y Crimea. Las rutas mercantiles rodeaban el mar Egeo y llegaban hasta las tierras eslavas. En el Mediterráneo, llegaban concretamente hasta Venecia.
Las excelentes relaciones entre el Imperio Otomano y Venecia fueron de una importancia significativa. La conquista de los Balcanes abrió nuevas rutas terrestres para la importación de productos de Europa, mientras que los artículos de lujo como algodones, sedas, especias, arroz, azúcar y jabón se importaban desde Oriente. El emplazamiento turco en la ruta de la seda hacia China significó el auge de la industria textil, y todavía hoy el país sigue siendo famoso por su producción de alfombras. La fabricación de alfombras comenzó como una artesanía popular, pero evolucionó convirtiéndose en una técnica artesana altamente desarrollada. A medida que se hacían mayores intercambios culturales entre las ciudades y el imperio se expandía por el Azerbaiyán y Egipto, los tejedores turcos fueron adoptando nuevos colores y técnicas. El tinte vegetal rojo de Persia daría a las alfombras turcas su color característico y se convirtió en un secreto arduamente guardado. Pero fue la combinación de los adornos de nudo persa, la sedosa lana egipcia y los modelos tradicionales turcos lo que configurarán la manifestación más refinada del arte otomano. Los modelos de las alfombras incluían hojas, rosetones, zarcillos y flores naturalistas. En todas las alfombras había un insignificante error deliberado. Quizá un nudo o un poco de blanco sobre otro color. Con esto se pretendía evitar el mal de ojo provocado por la envidia, que según la leyenda recaía sobre cualquier objeto perfecto. El mayor centro de seda del imperio era Bursa, y con el crecimiento de la demanda de alfombras, el comercio floreció por todo el imperio. A pesar de ello, incluso estando el Imperio Otomano en su cima de esplendor artístico y triunfo militar, los crujidos de su ocaso empezaban a manifestarse. Los problemas que afrontaron los otomanos a finales del siglo XVI eran muy complicados. En primer lugar, para la propia dinastía. Un claro ocaso tras el final del reinado de Solimán que puede muy bien remontarse a problemas en la propia familia imperial, en su reinado. Problemas que tuvieron al final efectos muy negativos en la sucesión. Y por primera vez, los hijos más capacitados del sultán no estaban en situación de competir por el trono cuando él muriera. Ya habrían sido liquidados por su padre ante la certeza real o imaginaria de la existencia de conspiraciones contra él. Así que este es el primer elemento, la dinastía. El segundo elemento es mucho más difícil de precisar. Hay alguna evidencia que permite sugerir que desde finales del siglo XVI la máquina militar otomana dejó de ser tan efectiva como lo había sido en los 2 siglos anteriores. Las razones de ello son de nuevo difíciles de comprender. En parte, el imperio era demasiado grande. Había sido una víctima de su propio éxito. Sus fronteras estaban ahora frente a Persia, en el Mar Rojo, en el Golfo Pérsico, frente al Sáhara en África y en el Mediterráneo frente a España. Ocurrió simplemente que, dadas las bases logísticas de comunicación, dada la duración del periodo de campañas y del modelo de mando de autoridad central en el imperio, dichas campañas se volvieron cada vez más caras y menos provechosas. El influjo de la plata española procedente del Nuevo Mundo, que se introducía en la economía otomana de finales del siglo XVI, tuvo de hecho un efecto de inflación que arruinó toda la estructura gubernamental.
El apture, la moneda básica de cambio, que había existido más o menos sin modificaciones de peso desde 1300 hasta 1566, empezó a depreciarse y rebajarse. La plata extranjera entró a raudales. Al final, el dólar alemán resultó un artículo de importación muy importante. La economía se colapsó, la moneda se depreció, los salarios de los oficiales tenían en efecto cada vez menos poder adquisitivo. Y de nuevo la estructura empezó a desmoronarse como resultado de todo ello. El Imperio Otomano empezó a perder esos elementos constitutivos que habían hecho de él algo único y aparentemente invulnerable. A medida que unas generaciones daban paso a otras, los elementos de la estructura clásica se iban disipando, se perdieron y olvidaron, hasta que al final la gente solo tenía memoria de lo que ellos creían que habían sido. La historia del Imperio Otomano a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX es un intento por parte del imperio de reinventarse a sí mismo sobre una base muy diferente de lo que había sido. La dinastía continuó existiendo durante este periodo. Continuidad de la dinastía sí, continuidad de la institución, por supuesto que no. Durante los siglos XIX y XX, los países de Europa Occidental comenzaron a desarrollarse con la revolución industrial. Desafortunadamente, el Imperio Otomano no avanzó en la misma proporción, quedándose atrás. Empezaron a importar productos manufacturados de Europa y sus propias industrias entraron en declive. A medida que los países europeos iban creciendo en poder, conquistaron la tierra que los otomanos les habían arrebatado. Y para finales del siglo XIX todo esto acabó en disputas sobre los Balcanes, en las que Turquía se vio involucrada. Incluso antes de la Primera Guerra Mundial, el daño causado al imperio era irreparable. La llegada del siglo XIX y la devastación de la Primera Guerra Mundial causaron el derrumbamiento del Imperio Otomano. Después de haber perdido todas las tierras, retrocedieron hacia la península de Anatolia, creando el Estado moderno de Turquía.